Bienvenidos a la cita cultural con Andalucía Televisión. Vengo escuchando durante todo el día de hoy un enconado debate sobre el ganar y el perder, que me recuerda a aquellos rústicos juegos del gana-pierde. Y me extraña esta obsesión de querer ganar o perder en un país como España, donde se ha perdido y ganado en muchas cosas y muchas veces. Un país donde ni los vencedores ni los vencidos se han caracterizado por saber encajar la victoria o la derrota. Para ganar o perder hay que tener grandeza, y eso honra al ganador y al perdedor por igual. Siendo esto lo que debemos exigir a unos y a otros: menos egoísmo y más pensar en los demás. Más generosidad y más grandeza, como sí la tiene el protagonista de esta maravilla de libro que hoy le vamos a presentar, El Doctor Uriel, una novela gráfica basada en hechos reales sobre la guerra civil de Sento Llobet. Historietista, diseñador, docente e ilustrador valenciano, Sento Llobet ha acabado valorando más la historia que la belleza de los dibujos. Después de haberse autoeditado las 3 novelas gráficas basadas en las memorias de su suegro, ve en Doctor Uriel 4 años largos de trabajo reunidos en un solo volumen. Sento sigue otorgándole todo mérito de su obra al libro en el que está basada, No se fusila en domingo, la edición profesional de estas memorias que cuentan las vivencias del médico alférez Pablo Uriel, encarcelado al comienzo de la guerra civil en una prisión militar, como refleja en Un médico novato. Prefiere, como padre de sus 3 criaturas comiqueras, no decantarse por ninguno, porque para cada uno de ellos tiene buenas palabras. Después de estos años dedicado en cuerpo y alma a esta historia, tiene un par de proyectos que no tendrán nada que ver con el Doctor Uriel, aunque algún día volverá a esta historia, pero desde el punto de vista histórico, porque los años de la República siempre le han parecido atractivos. Sento Llobet, bienvenido a Andalucía Televisión. Muchas Andalucía gracias, Jesús. En general. Muchas gracias. A ver, yo tengo muy claro siempre por dónde tengo que empezar, aunque no tenga escrito, pero lo tengo aquí. Pero hoy no lo tengo tan claro porque quisiera decir tantas cosas a quienes nos están viendo y escuchando. Este libro para mí ha sido un hallazgo y un descubrimiento absoluto. Sento Llobet está en Sevilla con motivo de las jornadas Letras en Sevilla, Literatura y Guerra Civil, que se están desarrollando con bastante éxito y aceptación. Y hoy interviene precisamente Sento Llobet con esta novela, que son 3 novelas gráficas, sobre la guerra civil, basadas en las memorias que dejó el doctor Uriel, Pablo Uriel. Usted o tú eres dibujante, profesor de dibujo, en las revistas más señeras has trabajado en cómic, pero ¿qué te lleva a querer hacer en cómic una novela sobre la guerra civil? Me lleva primero que conozco la historia y la conozco de cerca porque el doctor Uriel era mi suegro. Tengo la suerte, por tanto, de tener unas memorias que él deja escritas. Tengo la suerte de haber podido comentar con él una cantidad de documentación, de documentos auténticos de la época, cartas que escribe Pablo desde la cárcel, primero desde la cárcel franquista, después desde la cárcel republicana, porque es un hombre que tiene unas vivencias muy espectaculares durante los 1000 días de conflicto que este joven de 22 años sufre nada más acabar sus estudios universitarios. Él acaba a primeros de julio y tiene el título de medicina y de pronto, bueno... y va a sustituir con su flamante título en la Universidad de Zaragoza. Exacto, se va a un pueblo de La Rioja. A sustituir al médico de allí, con el miedo de un novato, y a los pocos días viene la rechoncha. Exactamente, le encanta la navegación en el río, la piragua, iba con su piragua desde Zaragoza, se la lleva en el tren hasta allí, y estando en el río precisamente ve cómo pasan los primeros requetés desde la Navarra más tradicionalista hacia quizá una Rioja más liberal, que de esos tiempos me estoy refiriendo.
Yo lo que quisiera es cómo tenías documentación, las memorias, tu mujer, que es la hija del doctor Uriel, o sea, tenías mucho material, pero llevarlo eso a un tema como la guerra civil en Comi, yo no sé si se había hecho antes o no, yo no lo conozco. Hombre, yo crecí como muchos niños leyendo hazañas bélicas, pero aquí se parte de una historia real, una historia dura en este país, una historia, como estamos viendo estos días, no superada todavía, ni encajada en la cultura española. Cierto. ¿Y cómo vives eso, de hacerlo en dibujo? ¿Podía correr el riesgo de que se pusiera una cosa melodramática, que se rebajara la tensión? Pues eso es un poco, era el reto, y por eso yo creo que he tardado tanto en hacerlo, porque yo esta historia la conozco desde final de los años 70, cuando yo conozco a Pablo Uriel, cuando me hago novio de su hija pequeña, que viene a estudiar a Valencia, a estudiar pintura, y allí nos conocemos. Lo que ocurre es que es eso, yo nunca quise hacer de esto pues unos cuadernitos de hazañas bélicas, vi que era una cosa mucho más trascendente, porque además de, digamos, del anecdotario, de todas las situaciones que vive Pablo en la guerra, están sobre todo las reflexiones que hace Pablo al respecto de todo lo que le está aconteciendo. Pablo es un hombre bueno, es un hombre sensato, que escandalizado, como muchos de las personas más o menos moderadas de su época, de hasta dónde está llegando la locura. Entonces yo personalmente lo que ocurre es que la vida te lleva profesionalmente, haces muchas cosas y tal, pues para ganarte la vida y además pues para disfrutar, y a mí me hacían falta 5 años digamos, para poder acometer este... A ver si en realización, ahí está ahora mismo la foto del doctor Uriel, ese es tal cual, superó la guerra, las 2 cárceles, superó bombardeo y tuvo luego una vida feliz. ¿Cuántos hijos tuvo? 5. Eso para que todos sepan que tuvo un final feliz, pero que se salvó de milagro. Totalmente. Como tantos otros, de milagro. Y ahí está el personaje en caricatura. ¿Tardaste mucho en llevar la cara del doctor Uriel a...? Muchísimo, porque yo a mi suegro le tenía un gran afecto, a mí siempre era para mí Pablo una persona muy querida, entonces el simplificarlo me parecía una falta de respeto, digamos, siempre me parecía que era como, pues eso, como hacerlo demasiado esquemático. Tuve que convencerme de lo que estaba haciendo era un personaje, que ya no era Pablo, era un personaje, y a partir de ahí pude empezar a... Esto que estamos viendo son trabajos... Sí, es como un casting de personajes que van a ir saliendo, pues estas son unas escenas determinadas de cuando él está en la cárcel, en la Academia Militar de Zaragoza, porque claro, es un chaval de 22 años, acaba la carrera y enseguida le van a llamar a la mili, y la mili la hace con Franco, aunque él es un joven digamos, de ideología más progresista y tal. Yo siento desde que este libro me llegó y lo descubrí, gracias a Arturo Pérez Reverte, fue el que me dijo, ¿conoces a Sento Llobel? Vete a la librería, una mañana me llama, vete a la librería más próxima y busca este libro. Y cuando lo vi, ya me causó asombro y me lo llevé, obviamente. Pero cuando he ido todos estos días con el libro en la mano, sabiendo de tu venida al programa, y esta tarde, por cierto, a las 8, en la Fundación Cajasol, a todo el mundo que le abro el libro y se lo enseño, gente que no está habituada a leer cómics se sorprende. En principio por el dibujo. Y cuando empieza a mirar un poco más, no sé si eso te ha pasado, cómo estás viviendo, si el libro... ¿Qué estás recibiendo tú de ese Yo estoy recibiendo mucho cariño y muchas buenas palabras de mucha gente. Fíjate que inicialmente las memorias de mi suegro, en una edición muy, digamos, humilde, funcionaban y se pusieron como libro de texto en varios institutos en Aragón, sobre todo, que es donde más o menos transcurre la mayoría de la acción. Con esto íbamos Elena y yo en coche a los institutos a hablar con los chavales que se habían leído los escritos de Pablo, que escribían preguntas y nos preguntaban y tal. Y en uno de esos viajes, volviendo, dijimos, tendríamos que hacer una especie como de traducción en imágenes de estas, digamos, acercarlo aún más, pensando que a los niños, a los jóvenes les costaría. Y la verdad es que ha estado muy bien, porque hay muchas respuestas, nos llaman, sobre todo la cuestión de los institutos de enseñanza media, es una... Pero adelante, Sandra. Pero quería decirte que lo hicimos para los jóvenes, pero resulta que lo que nos encontramos es que hay gran cantidad de jóvenes, pero hay gran cantidad de mayorotes que
no habían leído un cómic en su vida y que de pronto empiezan a acercarse a otro tipo de literatura mestiza. Pero, y supongo los que te siguen en el cómic, los que te han seguido en el Víbora, los que te han seguido en el Jueves también, bueno, en toda tu trayectoria, también encuentran aquí... Claro. Ahora, háblame, yo lo que he visto aquí es que pocas veces esta, en fin, esa reflexión de que en los dos bandos hubo gente buena y mala, gente confundida, honrada, porque fue una guerra de vecino contra vecino, hermano contra hermano, no lo había visto también reflejado en lo simple, en lo normal, en las acciones cotidianas. No había visto la guerra nuestra reflejada en la vida cotidiana aquí, el trato cotidiano como lo veo en tu libro. Claro, es una historia de una persona pequeña, no sale el general nadie, no sale... No, sí, algún general sale. Pero vamos, pero al fondo. El que bebe cerveza ese... Esa es la única persona con la que mi suegro lo desprecia, porque mi suegro se ve que después de todas las calamidades que pasa ahí, llega, por ejemplo, a la conclusión, y eso yo lo he vivido y lo vi, que él piensa que la violencia es... Las palabras también son muy violentas, o sea, la gente que utiliza las palabras como violencia. Él nunca decía un taco, jamás en la vida. Yo no lo he visto, ¿no? Era así muy quijotesco en ese sentido, te decía malandrín o cosas de estas así, que te entraba mucha risa, pero le decía, no insultaba a nadie. Y quizá este comandante del 6º Regimiento es el único que desprecia, pues por ser un hombre alcohólico, despreocupado, en los momentos en que estaban, pues el hombre dice esa especie de inhibirse totalmente. Pero no hemos dicho, y esto conviene saberlo, que claro, vamos mezclando la vida del doctor Uriel con el cómic. Pero el doctor Uriel era un médico republicano, su familia era republicana, a su hermano lo matan a poco de empezar. En el verano del 36. Vamos, a poco de empezar, él lo sabe, la familia... Y él, la primera parte que cuando está en la cárcel, siempre está temiendo que tú lo pones solo con esas expresiones, con las onomatopeyas del cómic, cuando cada noche suenan los pasos, los cerrojos que se abren para hacer la saca a los que van a fusilar. Exactamente, sí. Eso es lo que yo he tratado de imaginarme, o sea, un chaval de 22 años viviendo esta situación, de que de pronto viven en un pequeño cuartito, antiguas habitaciones de los cadetes, que en verano estamos en el verano, y entonces y ahí meten 5 o 6 personas y cada día van sacando, que vienen gente nueva, todos sin saber, no se les interroga, no se juzga a nadie, sencillamente desde cuando salen. Salen 2 o 3 que aparecen en una lista y no vuelven a aparecer. Y aparecerán como desertores de guerra, puesto que se los liberaron y nunca jamás volvieron a su sitio. Y luego la amistad cuando se encuentra con los médicos y el sufrimiento, que eso, todo esto viene porque él escribía muchas cartas a la familia. Había días que escribía hasta 2 cartas. Claro. De hecho, un poco mi problema, digamos, a la hora de contar esas 80 páginas, lo menos que dura su estancia en la cárcel, era esa. Digamos, estoy en un cuarto de 2x2, puede resultar... Yo, por una parte, quiero dar esa sensación de agobio, de asfixia, pero por otra parte también, cara al lector, es un poco aburrido. Sí. Entonces se me ocurre el recurso de las cartas, porque tenemos cientos de cartas. De cartas de toda la familia. De toda la familia. Entonces, las cartas me sirven como un recurso literario para de vez en cuando salir un poco, marcar también el sufrimiento, no solo de él, sino de la familia, y el intento de los que están dentro de decir a los de fuera, no os preocupéis, no, si aquí no pasa nada y tal y cual, tratando de un poco de tranquilizar a la familia. Él se salvó de milagro, ¿no? Totalmente. Tenemos una carta muy bonita en que le recita a su hija, en la Academia Militar, un 15% que se salva soy yo, en Belchite, en la batalla de Belchite, el único oficial que cae prisionero y se salva es él, y después en Valencia las cifras que cita también, porque él después, prisionero de los republicanos, acabará en el monasterio del Puig, también cita que hay un 20% de gente que se libra y lo demás la gente pues desaparece o muere y tal. Entonces dice, tú estás, lo que le dice Pablo a mi mujer, a Elena, le dice, tú estás aquí
de milagro, ¿no? Tenemos, el libro termina con algunos documentos, como esas fotos que han visto del doctor Uriel, documentos, por ejemplo, de la lista de desaparecidos. Claro. Las listas que aparecen. Esa es una lista, ¿no? Sí, esa, por ejemplo. Esta es una lista que encima esta la conseguimos después. Hicimos muchos amigos allí en Belchite, gente enteradísima. Y esta lista, por ejemplo, proviene de un historiador de allí que nos la consiguió y nos la pasó, porque esa no la tenía. Lista de bajas, sí. De bajas, ¿Y este documento? Sí, esto es la curiosidad o la paradoja de la vida. Un hombre republicano que se fue a la guerra para ocultarse, para que no lo volvieran a buscar los falangistas. No podía quedarse en su ciudad, en Zaragoza, que es lo que le pasa a su hermano. Que después está prisionero de los republicanos y todo esto. Entonces, después de toda una odisea, a Pablo se le concedió la medalla naranja de sufrimientos por la patria. Sufrimientos por la patria, se la concede Franco. Y se la concede Franco, claro. Entonces, Pablo no entiende muy bien esto y, de hecho, no fue a recogerla. ¿Y no le obligaron o no le dijeron, convendría que usted fuera a recoger? Yo eso es lo que yo le dije y cuando aún podía hablar con él, y dice, no, es que nos pedían 200 pesetas. O sea, que te daban... Tenías que pagarlo. Claro, tenías que pagar el metal y te lo tenías que pagar. Entonces, digamos, como que fue dando así como largas. Bueno, ahora cuando reúna yo las 200 pesetas en el año 40, dice, ya iré yo a por ella. Por ahí pero y me he enterado de que hay más de una persona con esa misma historia, de gente que no fue a recoger la medalla, o sea, no fue un caso aislado. Lo que cuenta, por ejemplo, cuando él se entrega, claro, por supuesto esa medalla y todas las medallas, porque cuando van a abandonar Belchite, ¿no? Ya cuando lo van a abandonar, tienen a un oficial, a Pellicer, ¿no? Un oficial que está herido y él dice que se queda con él. Claro, sí. O sea, que él, la humanidad no eran adversarios con... Hay dos razones. Por un lado, a él le sabe mal, digamos, abandonar a los centenares de heridos que tiene, entre otras cosas, a su amigo y a su jefe, el capitán Pellicer. Pero además él confía en que los republicanos no van a ser como los malos, como los otros directamente. Y se da cuenta que no, que el 6 de septiembre del 37, que es cuando cae la ciudad de Belchite, él ve cómo fusilan a todos sus compañeros. Y él lo sitúa como el día más aciago y más largo de su vida, al ver cómo la gente que cree que son sus amigos, los suyos, los que se están comportando igual como los otros. De hecho, él se salva de una manera un poco inexplicable, porque uno de los que está en los pelotones de fusilamiento lo aparta en el último momento y dice, tú vete para allá. Sea, que es que, vamos, que lo iban a fusilar. No, sí, él está ya en la cola, va hacia el hoyo donde acaban de fusilar a otros, y de alguna manera es un cabo, el cabo Mir, el que lo saca de ahí. Pablo estuvo toda su vida buscando al cabo Mir, no lo encontró. Para preguntarle quién le había dicho, se sabía más o menos, digamos, dentro del batallón estaba como muy claro los que eran rojos y los que no eran rojos y tal y cual. Pero aún así, la decisión de este hombre, que se la juega a salvarlo, y tal, es lo que nunca entendió Pablo, ¿no? Pero ¿cuántos Pablos hubo? Sí. Porque yo no sé, porque gente buena hay buenos y malos. Claro. Yo creo que las únicas diferencias son tontos y listos, que los hay tontos y los hay listos, y buenos y malos. Sí. Y si me apuras, ricos y pobres, ya no hay más diferencias entre... El color. Sí. El color. El color tiene una importancia en estas viñetas donde domina el blanco y negro, el gris, y de pronto aparece un pañuelo de color, la sangre. ¿Cómo has...? Eso es todo culpa de mi mujer. Es la que se ha dedicado, digamos, Elena es la que hace la portada, Elena es la que hace la documentación y Elena es la que asume el color. El color se lo dejas a Elena. Se lo dejo, me lo quita. Digamos, yo al principio quería hacer una cosa, pero no me daba tiempo, y entonces Elena es la que me convence de hacerlo de esta manera, un color mucho más sosegado. Lo que sí que teníamos claro es que no queríamos hacer un Tintín de carita, color carne, y digamos, no un color de esos, sino un color más narrativo. La guerra civil es en blanco y negro. Por otra parte, toda la documentación que tienes delante de ti, las películas, las fotos son en blanco y negro. El tono
de esto es un drama, no es una comedia también. Pero claro, el cómic, yo cuando lo iba leyendo podría rebajarlo y yo me he emocionado. Estoy hablando hoy muy en primera persona, pero por ejemplo cuando los médicos se meten a curar y le hacen el torniquete y le cierran la pierna, que eso debieron hacerlo, ¿no? No, sí, eso lo hacen. En un momento Dos determinado, médicos jóvenes, dice, ¿te acuerdas de las prácticas que hacíamos y tienes el libro y van mirando un poco como... Sí, y es curioso porque Pablo me contó que lo hicieron un poco con una cierta inconsciencia, digamos, que llega un momento en que Pablo decía, pero si se va a morir. Y el otro decía, no, si vamos a morir, mañana estamos todos muertos, ya mañana entran los republicanos y tal, pero hay que intentar, nuestra obligación es intentar salvar a este hombre. Y Pablo cuenta que después de la guerra se encontró a este Brigada, al que le cortan no la pierna, el brazo, le amputan un brazo. ¿Es el brazo lo que...? Es el brazo, sí, es el brazo lo que le amputan. Y aquel hombre ni se enteró prácticamente, estaba fuera digamos, totalmente. Cuando buscan medicinas, exacto, la morfina que dan para... Pero este documento que tú has hecho, esta obra que tú has hecho con tu mujer, y por supuesto el dejarla en memoria, tu suegro, el doctor Uriel, yo es de las pocas veces que he visto más claro, y Arturo lo ha dicho también, lo manifestó ayer públicamente, es que se acabó ya lo de buenos y malos, y que unos eran todos buenos y otros eran todos malos. Totalmente. Y hoy lo hemos vuelto a ver cuando Gibson habla de Barea, ¿no? De Arturo Barea, y cuando habla de que también es un hombre que dice, me persiguen unos, me persiguen otros, tiene que irse también. Esa especie de darse cuenta de que es una locura, que si al principio podría haber unos bandos ideológicos o algo así, hay un momento en que ya no es. Y los chicos que hacen la mili en Zaragoza la hacen con Franco, y los que la hacen en Valencia la hacen con la República, independientemente de la ideología que tengan, ¿no? Luego también, perdón, estoy viendo, me viene a la cabeza los dibujos contextualizados muy bien, los monumentos, los edificios del Chite, o el principio, la facultad, la famosa, que es una obra de arquitectónica preciosa, la de Facultad de Medicina de Zaragoza, ¿no? Y todo lo que va saliendo. Claro, es que la labor de documentación, además de ser maravilloso porque conoces gente y tal, tenía que ser correcta, porque estamos hablando de hechos reales, digamos, o si no son reales exactamente, lo que tienes que hacer es que sean verosímiles, indudablemente. Quiero decir, no reales en tanto en cuanto de la cantidad de información que teníamos no podíamos meter todo lo que cuenta Pablo, todo lo que sabíamos que nos había dicho. Y la novela, bueno, la novela no, las memorias de Pablo se pueden, no se fusilan en domingo. Sí, están agotadas ya. Vamos a ver si hacemos ahora una nueva edición. Yo quiero, edición. Después de ver tu libro, yo quiero... Yo te consigo, porque hay más información, claro, ya te digo, ahí hay momentos en que para una cierta claridad de la lectura y tal, pues juntas 2 o 3 personajes en uno, ¿no? Y solo sacas un personaje o incluso los escenarios. Al final nos quedamos con los escenarios principales. ¿Y él cuándo empezó a escribir la memoria? Porque aquí sabemos cuando acabó la guerra, la gente tenía un miedo atroz y aquí no hablaba de la guerra nadie. Sí. Él, de todas maneras, no sé por qué extraña razón, él cuenta que sí que tenía notitas. Él llega a tener sus notas y empieza muy pronto a hacer como unas notas. Después, ahí ya empieza a pasar a... Elena lo contaba, que de vez en cuando desaparecía de casa y se pasaba 2 o 3 días en un parador, por allá por Bayona o por arriba, por Coruña, donde vivían, y se iba a pasar a limpio todo esto. Y realmente a Elena le enseña su trabajo en el año 73 o por ahí, es cuando cuando se lo enseña a su hija. Toma, hija, léete esto. Y dice que Elena, claro, se queda... Su padre era un señor serio, calvo, médico, y perdió el pelo, pues ahí, claro, ahí tenía pelo. Todos teníamos pelo con 20 años. Antes. Y de pronto, claro, Elena ve que esto era un héroe, que decía, pero si mi padre que no habla, que es un señor. El que no habla, el que está ahí. ¿Cuántos silencios? Bueno, Charo Gutiérrez, bienvenida. Qué silencios más elocuentes, ¿no? Aquí tienes, tardes. ya sabes que llevo una semana o más hablando de Sento Llobel con el libro. Lo tienes enganchado, ¿eh? Sí, me alegro mucho. Era bueno, nuestra Sento, intención. Vamos a someterte a un cuestionario de respuesta cortita. Vamos con la primera pregunta. ¿Su color preferido? Los azules, por ahí iría yo seguramente. Me gustan los colores más bien fríos. ¿Lápiz o tinta? Tinta y a pincel. Con el pincelito y la tinta haciendo una línea modulada, es lo que más me gusta.
¿Qué quieres ser de mayor? Sano. quiero envejecer bien y con dignidad, supongo que eso es lo que quiero. ¿Qué une más, la ideología o la trinchera? Yo no he estado en trinchera, pero me imagino que la trinchera une más. Yo sí que hice la mili y la verdad es que allí los amores eran muy claros, digamos, cuando al final te separan, no te volveré a ver, te vas a Guadalajara, yo me voy a no sé dónde. La verdad es que creo que sí, que el pasarlo mal normalmente une más. ¿Bajo qué bandera batallaría? Yo no batallaría, y las banderas me parecen peligrosísimas, no me gusta ninguna, de hecho, no. ¿La palabra más hermosa del diccionario? Muchas. Mosaico, por ejemplo, me encanta, la palabra mosaico, esa sensación de pixelado, todo me encanta, mosaico. ¿Y la más peligrosa, Sento? Fanático, que decía esta mañana Gibson, ¿no? Que decía fanático, esa me da miedito, sí. ¿Su mejor momento del día? El desayuno, por supuesto. El desayuno es el mejor, sí. ¿Encuentra más impulso en la rabia o en la idea? Yo creo que en la idea es más larga, la rabia es momentánea, es un momento y después, si lo logras, se te pasa. Si mantienes la rabia muchos ratos, que ya estás malito y tienes que ir al médico, ¿no? Seguramente al médico de la cabeza. La idea mucho mejor. ¿Por qué merece la pena vivir? Yo supongo que por el cariño, por querer y por ser querido. Supongo que es lo más permanente que yo he conocido. ¿Y el tiempo pone siempre a los artistas en su sitio? No creo. No. Hay mucho azar, hay muchas circunstancias extrañas. Yo no tengo amigos que se han merecido mucho más de lo que han tenido y tengo otros menos amigos que tienen más de lo que se merecen. O sea, que no. Sento, para una persona que se pasa el día dibujando, ¿qué tiene el Jardín de las Delicias del Bosco, la pintura que nos has elegido como algo Sí, a mí es la pintura, ¿no? Claro, que hablas de la pintura y habrían muchísimos cuadros, pero al final me decidí un poco por el Jardín de las Delicias porque me parece, primero, en el siglo XV, que un señor utilice ese tipo de imaginería, me parece sorprendente, es muy contemporáneo. ¿Se ha inspirado en algo en alguna ocasión en este libro? En esta pintura. En esa pintura, él, pues no lo sé, la verdad es que no lo tengo. No. Me refiero yo. Sí. En el libro, por ejemplo, sí que aparece, hay un homenaje a Sorolla, cuando Sorolla hace un libro que se llama Triste Herencia, que son unos monjes que llevan a los niños tulliditos a bañarse al mar. Hay un momento en que Pablo también lleva a sus prisioneros al mar, se lo pide por favor al director de la prisión para que se puedan lavar, despiojar, que roben alguna naranja por ahí en algún huerto y tal. Y eso me pareció bonito el juntarlo ahí. Bueno, vamos al libro especial. Para ti, Colmillo Blanco. Sí, ¿no? Yo creo que fue el primer libro que me leí. Y a mí aquello de que el perro pensara y que el perro sea el bueno y que el malo también sea perro, que era un perro que no recordaba que era o tuerto o algo así. A mí aquello me pareció fuera de todo. Y te dejó huella, está claro. Me dejó huella, sí. Además, después fue llevada al cine también. Exactamente, y se ha llevado. Bueno, y hablando de cine, una película también muy particular, El cochecito, que te gusta especialmente, ese gran Pepe Isbert. Exacto. Primero, Pepe Isbert para mí era una cosa muy entrañable. Yo creo que para todos los niños nacidos en los años 50 y tal. Pero lo que es curioso en el caso del cochecito es que es una película en la que primero es un viejecito que, no teniendo problemas de movilidad, se empeña en que él quiere un cochecito, como sus amigos, que los pobres sí que tienen. Después, la imagen del cochecito en la película es súper moderna, ¿no? Es un cochecito de estos de la época ya del Yuri Gagarin y la perrita Laika y todo aquello de la cosa espacial. Y después, claro, el final es sorprendente, porque estás acostumbrado a ver un Pepe Isbert entrañable, un abuelito y tal, y es un hombre que al final envenena a toda su familia, a la que ya no soporta, a José Luis López Vázquez y a la otra. Entonces, bueno, brevemente, Sento, la música, la de Jaume Sisa, brevemente en esta ocasión. Es la canción con la que conozco a un gran amigo mío, que es Mich Armut, que murió el año pasado, y le hicimos un homenaje y pusimos precisamente la música de Sisa.
que habla de los tebeos, habla de los personajes y de que al final solo nos faltas tú. Sí, y que cualquier noche puede salir el Y sol. cualquier noche puede salir el Pues sol. vamos a ver en fotografía cómo ha quedado Sento Llobet, este dibujante magnífico, de su paso por el programa. Sento Llobet, enhorabuena por este libro. No lo pierdan de vista, doctor Uriel, y a las 8 de esta tarde estará en la Fundación Cajasol. Esto es el principio de una gran amistad. Seguro. Gracias. Enhorabuena y Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos con las imágenes de uno de los libros de nuestro invitado, Vencedor y Vencido. Nos pueden volver a ver, se lo decimos todos los días, a las 11:15 de la noche en ATV. No se lo pierdan. Hasta mañana.